Cada persona guarda en su memoria momentos que la marcan, heridas, aprendizajes, fracasos y victorias. En este espacio nos adentramos más allá de la superficie para descubrir lo que realmente nos transforma. Aquí las voces de quienes se atreven a compartir desde lo profundo se encuentran con una mirada que ilumina, que acompaña y que abre caminos hacia el alma. Leti López te invita a iniciar este viaje directo al corazón de las experiencias humanas. Desde lo profundo. Iniciamos. Amigos y amigas, qué gusto me da saludarlos. Gracias por estar aquí hoy en Desde lo Profundo. Este podcast que está hecho con tanto cariño para todos ustedes y para mí también, porque también aprendo muchísimo. Y es que aquí presentamos historias de vida que nos impactan, que de alguna manera nos enseñan, nos motivan, nos hacen retroalimentarnos, aprender, que no estamos en una situación en la cual decimos, no, pues es que esto nada más me está pasando a mí. No, también le ha pasado a otra gente y también posiblemente le pase a otra. Para eso es este podcast Desde lo Profundo. Y hace unos días estuvimos entrevistando a Martita, una chica de talla pequeña. Ella creció en una familia con una estatura ordinaria, pero ella nació así, pequeña. Y es una historia que nos va a enseñar muchísimo. Si no la has visto, por favor, vela, porque hoy precisamente vamos a tratar del tema más duro que puede enfrentarse una persona pequeña. Y no nada más ella, muchísimos, que es el bullying. Ese maltrato físico o emocional, esa parte donde no aceptamos a las personas como son, esa parte que discrimina a otros, que duele, que lastima. Entonces, es muy importante que hoy hablemos sobre esto porque es un tema en el cual estoy segura alguien se va a ver reflejado en él. Porque cuando también era niña yo era muy también de que me enojaba o veía que los niños me estaban fastidiando, yo me quería esconder. Pero pues cuestión fue de que mi papá veía y dice, no, tú te vas a salir. Dice, ¿qué? Dice, ¿por qué te escondes? No eres ladrona. Porque sí me pasaba que en la cuadra donde vivíamos, en la Úrsulo Galván, muchachitos ya me esperaban para golpearme. ¿Y qué sentías, Martita, en ese momento? Pues obviamente sí frustración y coraje, pero lo que más sentía era cuestionamiento. Digo, ¿por qué? Porque en ese momento no te dabas cuenta de tu tamaño. ¿Por qué los niños vienen, me jalan, me pegan y se van? Porque eso hacían. O sea, hasta se tomaban turnos los niños de que agarraban un jalón, una patada, un golpe en las costillas y se iban corriendo. ¿Cuál es la razón? Era cuando antes de que yo supiera del espectáculo, cuando yo empiezo a ir con estas personas pequeñas y que me empiezan también a contar sus historias, pues eran de varias ciudades, eran unos de Juárez, eran unos de Chiapas, una de Acapulco, de Aguascalientes, que más o menos tuvieron un poquito más así, la vida es igual a la mía, pero solo menos con golpes, porque de alguna manera como que los papás sí eran más como que estaban ahí, o no sé cómo era el asunto. Pero pues nos tocó parecido, pero a mí con más golpes con los niños. Según datos de la ONG Bullying Sin Fronteras en México, aproximadamente 7 de cada 10 niños y adolescentes sufren acoso escolar, lo que coloca al país en el segundo lugar mundial en cuanto a casos de bullying. Y bueno, para esta tarde tenemos con nosotros a Perla Montoya, psicóloga, que nos va a estar apoyando aquí. Bienvenida, Perla, con este tema tan delicado como es el bullying. Luego cuando escuchamos bullying, Perla, pensamos en niños también. Así es. Y sí, efectivamente, vamos a dividir este programa en el tema de bullying con los niños, pero también en el bullying que generamos los adultos. Claro. Pero comenzamos con los chiquitos.
Claro, para mí es un gusto nuevamente estar en este programa. Vamos a tocar un tema muy importante y muy fuerte porque ¿cuántos chiquitos en este momento o en estos años se han enfrentado a un maltrato o un acoso? Pensamos en bullying. ¿Qué es el bullying? El bullying es un maltrato físico, emocional. El bullying generaliza todos los maltratos que se le pueden realizar a una persona. Y desafortunadamente están en la primera infancia, que es la infancia en la que podemos generar un trauma tan fácil y de mayor profundidad. A veces el bullying no nos damos cuenta y puede parecer intencional, mas no lo es. Cuando para nosotros puede ser alguna broma, si para la persona que se lo estamos transmitiendo no es una broma, ahí es donde debemos separar. Así es. Y es que yo creo que una de las formas Perla, en la que nosotros podemos detectar que nuestros hijos están sufriendo bullying, porque hasta eso, hay niños que se callan su dolor, claro, y no le dicen a sus padres, me están maltratando, me están haciendo esto, me están haciendo el otro. Pero ¿cómo podemos nosotros como padres detectar si nuestros hijos, si nuestros niños están padeciendo bullying, por ejemplo, en la escuela, en la calle, con los vecinos, etcétera, etcétera? Claro. ¿Cómo podemos detectarlo? Los padres somos la principal persona, la principal fuente en la que vamos a identificarlo, porque somos quienes más conocemos a nuestros hijos. Nosotros conocemos su personalidad, nosotros conocemos cómo hace sus actividades, nosotros conocemos si le gusta ir a la escuela, si no le gusta ir a la escuela. ¿Cómo identificarlo? Tu hijo puede empezar con cambios de humor completamente bruscos, que no estén relacionados con la etapa y con la edad que tengan. Obviamente, en cada edad que tengan tienen una madurez completamente diferente y una vulnerabilidad diferente. Pero si tu hijo empieza a querer dejar de ir a actividades que antes le gustaban, si tu hijo empieza a decir que se siente mal todo el tiempo, si tu hijo comienza a tener dolores de estómago, porque muchas veces las emociones a la parte que se van es al estómago, si comienza con muchos dolores de cabeza, si te das cuenta que lleva un estilo emocional o es alegre, es extrovertido y empiezas a ver cómo va declinando esa parte emocional, entonces son señales de alerta. Y en este caso también, si tu hijo es de una personalidad introvertida, puedes darte cuenta en la forma en la que se expresa con las pocas personas probablemente que también habla. Sobre todo, la parte más principal o la más detectable es cuando deja de ir a un lugar en el que antes iba con gusto. O sea que se retrae, Perla. Exactamente. Se retrae. Te empieza a decir, es que me siento mal, es que me duele la cabeza, no quiero ir a la escuela, me duele el estómago. Ok, te puede pasar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 ya no es normal. Y es ahí donde hay algo que a él le está afectando. Pueden darse también en situaciones en las que, ok, mi hijo es maltratado físicamente. Es un día de calor y mi hijo anda con manga larga, mi hijo anda con pants, mi hija no se pone un vestido. El contacto físico es una parte fundamental y es algo que como padres debemos de hacer con nuestros hijos. Si tú vas y abrazas a tu hijo, si tú quieres acercarte y su primer reacción es alejamiento, es una forma de rechazo, entonces esa es una señal de que tu hijo está sufriendo algún tipo de abuso, ya sea emocional, verbal o físico. Así es. Y es que fíjate, Perla, que Martita nos comentaba en la entrevista que ella en su entorno no entendía por qué los niños la golpeaban, por qué los niños la rechazaban. Ella solamente dice, recibía golpes, recibía maltratos y no entendía, ¿no? Porque la crearon en un entorno familiar donde a todos se les trató exactamente igual. Entonces, ¿cómo ella presentaba esa problemática, ¿no? Obviamente yo creo que sus papás ya estaban como que preparados para eso, ¿no? Para recibir esas agresiones que ahora sí que recibía ella, ¿no? Sí, yo creo que es muy duro, amigos y amigas, para los niños vivir esta situación. Hace unos días me platicaba mi nieta, dice, fíjate, abuela, que en el salón de clases le llenaron, en la mochila del niño le llenaron de corrector.
O sea, le ensuciaron todos por ser gordito, por ser gordito. Le llenaron, dice, y le ensuciaron todo por dentro a la mochila. Y él con esa frustración y ese enojo sacó su lonchera y la aventó por la ventana del coraje, y todavía lo castiga el maestro, ¿no? Porque sí, dice que el maestro dijo, oye, ¿por qué avientas? ¿Por qué? Pero creo que es un momento como de frustración del niño. Claro. Que tiene una reacción que no sabe cómo manejarlo, ¿no? Cómo manejar esa situación. Y es que en la escuela, si eres bajito, si eres alto, si eres flaco, si eres gordo, si usas lentes, si no los usas, de todas formas, hay el bullying y hay la crítica, hay la agresión. Claro. Aquí algo importante de mencionar es darnos cuenta si como padres estamos fomentando estas actitudes hacia nuestros hijos. Comentábamos hace un momento que muchas veces no nos damos cuenta que inconscientemente nosotros le generamos estos comportamientos a ellos, que lo creen positivo, que creen que es algo normal. ¿Cómo empieza? Empieza desde casa. Si tú como padre comienzas a generar burla en tu hijo por un aspecto físico, que si porque eres gordito, ay mi gordito, si porque eres flaquito, ay mi flaquito. Él empieza a entender que hablar sobre el cuerpo de los demás, que opinar sobre el cuerpo de los demás está bien, y no es así. Del cuerpo de otra persona no se habla y tampoco se opina. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Empezamos a generarles un ambiente en el que para él la agresión verbal, que es la primera, es normal. La agresión verbal, el ir y decirle a un compañerito, ya sea porque lo creas tu amigo o porque no lo creas tu amigo, ir y hablar sobre él, ya sea un defecto físico, como decías, o ya sea porque tenemos que usar, no todos tenemos la mejor vista, algunos necesitamos lentes, algunos necesitamos para el oído, algunos tenemos, porque no hay cuerpos perfectos. Sí. Eso es importante mencionar, no hay cuerpos perfectos. Así es. Y en este caso con Martita, la estatura pequeña no era el limitante eran las personas que la rodeaban que no tenían la mentalidad y la empatía para. Entonces es importante en casa, que es la principal fuente de respeto y de empatía que debe haber, enseñarle a nuestros hijos a no opinar sobre eso, a no hacer de una burla un defecto que podamos nosotros creer físico. Sí. Martita no entendía por qué la criticaban, por qué la trataban mal, porque las personas hablan desde su percepción, no desde lo que somos nosotros, sino desde la percepción que ellos tienen. Y desafortunadamente nosotros les vamos inculcando eso a los niños y no nos damos cuenta. Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos, uno, el valor de ser empáticos con los demás, el valor de no criticarlos, de no juzgar, de no hacer, y se puede escuchar muy fácil, pero se empieza por poquito, se empieza en la infancia, principalmente como padres, respetando tú a tu hijo. Si tú respetas a tu hijo, si tú le hablas de una forma amorosa, cariñosa, sin cuestionamiento de cómo es físicamente, entonces él va a aprender a dialogar y a expresarse con los demás de una forma respetuosa también. ¿Qué hacemos, Perla, como padres cuando nos encontramos esa situación con nuestros hijos, que no los preparamos para eso y reciben esa agresión como es el bullying? Algunos padres de familia ahorita dirán, sí, oye, pues fíjate que sí, ya me di cuenta como que sí, mi hijo está siendo lastimado, le están haciendo bullying. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que puedo yo hacer como una madre que me estoy dando cuenta que mi hijo está sufriendo de esto? Primero en la escuela me imagino que ir a la dirección, ¿no? Claro. Ir a ver qué está sucediendo. Créele a tu hijo. Sí, eso es muy bueno. Hijo. Porque los niños no hablan por miedo a no, ¿cómo se puede decir? Porque no les crees. Exactamente. ¿Qué hacer, Perla, para cuando nos damos cuenta que nuestro hijo o nuestra hija está sufriendo bullying en la escuela? Yo creo que lo primero es ir a la escuela, ¿verdad? Hablar con el maestro. ¿Y lo segundo? Claro. Lo primero es creerle a tu hijo. Porque mucho del problema del bullying y mucho del problema con los niños es el no sentir
que pueden tener el apoyo y la confianza de sus padres. Ah, ok. El decir, es que yo le quiero decir a mi mamá, pero ¿y si no me cree? ¿Y si en lugar de creerme me regaña? ¿Y si en lugar de creerme me pega? Porque va a pensar que yo soy la que genera los problemas o el que genera los problemas. Lo primero es creerle a tu hijo. Lo segundo, investiga. Investiga todo. Investiga en la escuela, investiga con sus amigos, investiga con el espacio que él tiene. No invadir su privacidad, pero sí ser observador. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué usa? ¿Qué ya no usa? Ahora, tomar cartas en el asunto, que es donde viene el ir a la escuela, hablarlo con los profesores, que el cerciorarte que también los profesores tienen esta parte de investigar qué es lo que realmente está pasando. Y si tu hijo es agredido, lo primero es buscar ayuda. Buscar ayuda por parte de profesionales, buscar ayuda, si te das cuenta que en la escuela no hay ese apoyo, entonces busca ayuda de forma profesional. Habla con tu hijo, dale la cercanía y la empatía de decir, yo voy a creer en ti y yo te voy a ayudar a salir de esto. Tú puedes hacerlo, pero yo te voy a ayudar. Sé el respaldo de tu hijo. Sí, porque qué importante, Perla, es lo que acabas de decir. Y de verdad que es pura sabiduría el hecho de decir, el niño tiene miedo que no le creas. El niño tiene miedo que no te pongas en su lugar. El niño tiene todos esos temores. ¿Cuánta seguridad le tenemos que dar a nuestros hijos? ¿No? ¿Cuánta autoestima? ¿Cómo Su debemos autoestima. reforzar la autoestima Exacto. de nuestros hijos? Es muy, muy para importante. que ellos de forma asertiva aprendan a poner límites, para que ellos sepan dónde decir no y dónde decir esto no es bueno para mí, lo necesito hablar. Y que la primer fuente de apoyo sean sus padres. Claro, porque si tú dejas que esto siga sucediendo, o no quieres tener problemas o no sé qué esté sucediendo en tu hogar, le vas a crear un tema muy fuerte a tu hijo para cuando él crezca. De verdad, lo va a venir arrastrando toda su vida y se va a presentar una situación y se genera un momento. trauma. Sí, Muchas veces creemos que el trauma es una situación esporádica muy fuerte que te cambió, que te dolió. No, el trauma puede ser como una gotita. Puede ser desde una simple palabra que te digan, es que necesitas lentes, eres 4 ojos, y te lo dicen una vez, y otra, y es como una gotita que te cae, que al final va a llenar un balde, y eso se genera en un trauma. Y el día de mañana que este niño crezca, va a tener traumas de rechazo, de no aceptación por sí mismo y por los demás. Si tenía potencial para hacer muchas cosas, es algo que le va a limitar, porque no se va a sentir con la capacidad o con las ganas de hacer lo que realmente quiere. O sea, influye mucho realmente el qué infancia tienen los niños. Y de verdad es preocupante porque incluso a pesar de los traumas, lo emocional, lo profundo de ese niño, va a tener un crecimiento y es así, es un crecimiento roto. Es un crecimiento que el día de mañana va a tener que trabajarlo. Qué duro, ¿eh? Qué duro. A todas las personas que nos están sintonizando en este momento, les comentamos o los ponemos al tanto de que estamos hablando sobre el bullying. Y esto es a razón de que tuvimos una entrevista con Marta, una persona de estatura pequeña que sufrió bullying, que sufrió discriminación, que sufrió mucho rechazo. Entonces, ahorita estuvimos platicando con la psicóloga qué hacer ante un problema así, cuando tu hijo es el que está sufriendo todo esto. Así es que nos puedes ver desde el inicio al ratito y ponerte al corriente. Quiero que sepas que México ocupa el 2º lugar a nivel mundial en bullying. Esto es algo muy delicado, ¿eh? Quiere decir que no le estamos poniendo especial empeño a fomentar los valores, los principios en nuestros hijos. Y entonces aquí como papás sí estamos como que con un jaloncito para reflexionar. Ahorita estábamos hablando de los que reciben el bullying, pero Perla, hablemos de los que agreden, de los niños que son los que están lastimando a los demás niños, que en su casa
pueden verse como unos niños que no se meten con nadie, pero la verdad es que sí. ¿Cómo como padres podemos detectar si nuestros hijos son los que están agrediendo a otros? Qué difícil es, porque muchas veces pensamos, puede ser que mi hijo sea el afectado, y qué difícil es pensar que mi hijo sea el que afecte a los Aceptar. demás. Aceptarlo, sobre todo. Muy complicado. Y hay que comprender a este tipo de niños. No significa que sean malas personas, porque no hay niños malos. Hay niños que reflejan lo que viven, ya sea en casa, en familia o en el círculo social que esté cerca de ellos. Muchas veces, y como comentábamos, hay que tener cuidado qué mensaje le damos a nuestros hijos, pero también hay que tener cuidado qué mensaje recibe de las personas que están a su alrededor, porque como padres podemos fomentarles, podemos decirles, pero si está conviviendo en lugares donde hay agresión verbal, donde ven golpes, donde ven maltratos entre personas adultas, personas infantes, y es aceptado, entonces nuestro hijo solamente va a reflejar lo que está viendo. Estos niños no de la nada golpean, ellos aprenden que se golpea. Ellos de la nada no hablan de una forma despectiva a otros, ellos aprenden que se puede hablar de una forma despectiva. Entonces, ¿qué hacer cuando nuestros hijos son los agresores? Lo primero, y también como cuando el niño es la víctima, habla con tu hijo y créele. Nuevamente, investiga qué es lo que está pasando. Habla con él de una forma en la que tú no lo veas desde el coraje de es que cómo es posible que mi hijo agreda si yo no le enseño. No, háblalo desde la parte en la que tú lo comprendas, en la que él te puede expresar por qué enojo, por qué rencor, por qué se siente influenciado para tratar mal a alguien más. Muchas veces, y desafortunadamente en la infancia es así, muchas veces trasladamos el querer llamar la atención del niño, de la niña, en una forma de burla, en una forma de querer ser parte del grupo, porque si el grupo quiere tratar mal a alguien, a lo mejor a mí no me nace hacerlo, pero yo quiero ser parte de, yo quiero pertenecer. Entonces, escuchar a tu hijo hablar, empezar a trabajar con él el respeto, es llevarlo a instancias en donde él pueda darse cuenta que esas situaciones generan daño, generan dolor. Perla, yo leí que los niños los que sufren bullying son retraídos, pero los que son agresivos son los niños que no son retraídos, que son más activos, que hablan mucho, que discuten, que debaten, que son niños así como que tienen mucha energía, que lo podemos ver cómo se expresan de los demás, cómo se ríen entre ellos, cómo se juntan con varios, cómo hacen bolita para molestar a los demás. Entonces, como que eso puede servir para detectar si tú en este momento sospechas que tu hijo está en eso, pues que, como dice Perla, platiques con él o escuches, le creas. Yo siento que hay una palabra que se llama convicción. Cuando tú convences a tus hijos que una cosa no está bien hecha, no hay manera de que la cambie nadie, ni aquel que venga a decirle haz lo contrario. La convicción es una palabra fuerte, pero hoy en día nosotros tenemos que crecer a nuestros hijos con principios y con valores y fomentárselos con el ejemplo, Perla, porque si hay una señora, por ejemplo, una mamá que va en el carro, por decir un ejemplo, no le mienta a la madre al que va en el otro carro y el niño está escuchando, pues el niño se le va a hacer fácil en la escuela, cuando se le atraviese a alguien en el camino, a hacer lo mismo. Entonces, qué importancia, de verdad, qué importancia es dar el ejemplo, ¿no? Dicen que el ejemplo, las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Entonces, tenemos que tener un comportamiento como que muy formal los padres, porque los hijos están diría una amiga, con las antenas parabólicas así, viendo qué haces y qué no. La realidad es que todo lo comprenden. Pero algo importante también como padres, cuando tenemos hijos que agreden, es entender que nuestro hijo lo está haciendo por llenar algo que no está siendo
llenado emocionalmente. Cuando nosotros atacamos, cuando nosotros decimos, hablamos más de nosotros que de la otra persona. Así es, definitivamente hablamos más de. Y en muchos casos de bullying, y lo he visto con pacientes también, ¿qué pasa? Quieren molestar, quieren hablar. ¿Por qué? Porque es la forma en la que van a mandar a llamar a mis papás de la escuela. Y entonces mi papá, así sea con regaños, me va a voltear a ver. Así es, así sea con un jalón de orejas que no debería, me va a hacer caso, se va a acercar a mí, me va a decir por qué lo haces. Es la forma en la que yo voy a llamar la atención de alguien. Perla, y específicamente de los padres. Ahorita estamos hablando de los que reciben bullying, de los que generan el bullying, pero vamos a hablar también de los otros niños que están alrededor, que no hacen nada, o que se meten, que se involucran, o que simple y sencillamente se ríen o son espectadores, que también todos, estamos hablando de un escenario, claro. ¿sí? Porque en cada uno de esos escenarios seguramente está tu hijo parado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos como hacer? Espectadores de... ¿No? ¿Qué pasa con los niños que están viendo todo, que no hacen nada, o con los que sí están viendo, pero se están riendo? Claro. O sea, ese es otro sector importante, Perla. Lo principal es, esos niños quieren pertenecer. Como te mencionaba ahorita, quieren ser parte de lo que hay en mayoría en su grupo. Si en la mayoría de mi grupo hay ofensas, hay agresión, pero yo quiero pertenecer a ellos, lo voy a hacer. Ahora, ¿cómo? Si no queremos ser parte de eso también, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, ¿cómo podemos ayudar? Háblenlo. Si tú eres un niño, si ves que tu hijo se siente también preocupado por alguien, háblenlo, porque realmente le pueden salvar la vida. Ahorita lo estamos tratando de una forma a lo mejor muy sutil, pero el bullying mata también. Claro. El bullying afecta, el bullying genera traumas y genera a personas que el día de mañana van a tener la necesidad de sacarlo de una forma positiva o de una forma negativa. Ahora, si tú eres parte de esos niños que por querer ser parte de, prefieres reírte en lugar de ayudar, hay que entonces enseñarle a nuestros hijos el valor de la empatía. Es el principal valor que deben de tener. ¿Por qué? Porque ellos deben de aprender qué sería si entonces ese maltrato que le están haciendo a mi compañerito, a mi compañerita, me lo hicieran a mí. En este caso con Martita, ¿cuánta gente no la ha agredido verbalmente, físicamente también? Y el día de hoy no ha podido explotar la mujer que es, las emociones y las cualidades que ella tiene, porque definitivamente es una mujer valiosa, es una mujer que tiene las capacidades de hacerlo, mas no ha podido, no lo ha hecho. Entonces, seguramente, pues, de esas personas que la agredían, uno era el principal y los demás eran los que lo hacíamos. Pero, de verdad, hablen y díganlo. Si tienes miedo, porque muchas veces lo haces por miedo, muchas veces te ríes o no dices nada por miedo, porque, ahora se me van a venir a mí también y ahora yo voy a ser el maltratado, la maltratada. Busca la forma de hablar con tus maestros, con los padres de esta persona. Claro. Puedes hacerlo de muchas formas, puedes ser anónimo, puedes hablar con tus padres incluso y decirles, ¿sabes qué? Como en este caso que lo hizo su nieta, ella empieza a expresar porque se da cuenta que eso no está bien. No está bien. Que su compañero llegó a un shock emocional en el que dijo, ya estoy harto. ¿Sí? Estoy cansado. Y entonces ya no se limitó a guardar y tener la compostura y a lo mejor en lugar de sentirse miedoso o acogido, explotó. Porque eso es lo que genera el bullying, eso es lo que genera el maltrato físico, emocional, verbal, el límite de una emoción. Así es. Pues amigos y amigas, ustedes que están viendo este podcast, me gustaría que tomaran un momento de reflexión, sobre todo los que tienen niños y adolescentes, que tomaran un momento de reflexión y que se imaginaran una escena donde se está generando bullying. ¿Tu hijo en qué lugar estaría colocado? ¿En el de espectador? ¿En el que aplaude y se ríe? ¿En el que agrede? ¿O en el que recibe la agresión o el que la está sufriendo? Cualquiera de las cuatro que sean,
Es un momento en el que tienes que tomar cartas sobre el asunto. Es el momento en el que tienes que acercarte a tus hijos, a ti, papá, mamá, quien me esté viendo, y platicar con ellos, enseñarles principios, valores, enseñarles que el hogar donde ellos están creciendo es un hogar donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde tú como papá y mamá tienen que dar un ejemplo, más que las palabras, el ejemplo. Abrir el corazón a tu hijo, entrarle, platicar con él y hacerlo sensible a todo esto y sobre todo en su carácter, en su temperamento, en su forma de ser, potencializarle las cosas buenas que él tenga, fortalecerle su autoestima para que él sea y crezca seguro de sí y sobre todo con una generosidad en el corazón, con una palabra que se llama compasión hacia los demás. Yo creo que es muy importante, Perla, que en el próximo programa, porque ya no nos va a dar tiempo de tocar el bullying en los grandes, la discriminación, la autoestima, podamos en el próximo programa tratar este tema, Perla, como una continuación a una problemática que vivió una mujer que todos los días se levanta luchando, vendiendo dulces, porque ella, fíjate nada más, ella estudió comunicación, es licenciada en ciencias de la comunicación, pero ella al día de hoy, por ser bajita, sufre esa discriminación de no poder encontrar un trabajo y tiene que vender dulces en la calle y enfrentarse con las palabras de las personas que vienen atrás diciendo, no la veas porque si tienes un hijo te van a hacer así, o tócala para que te dé suerte, o no la dejen entrar, o mira, de recepcionista pagamos 3,000, pero a ti te vamos a dar 1,000. O sea, perdón, pero esto es lo que estamos viviendo en nuestro mundo. Yo sé que tú te levantas temprano, te vas a tu trabajo, pero hay un mundo que está circulando, un ambiente que está pasando entre todos que contribuye para bien o para mal. ¿Tú en qué lugar estás parado? ¿Tú en qué contribuyes a este mundo? ¿Para bien o para mal? ¿Tus palabras ayudan, edifican o perjudican? ¿Tus acciones son un buen ejemplo? ¿Estás bien contigo mismo? ¿Estás en paz? Yo te invito a que reflexionemos, ¿verdad, Perla? Y que tomemos un momento sobre toda esta plática y saquemos algo muy bueno, una semilla, un granito de oro que puede ser que dé luz, que dé brillo a la vida de todos, ¿verdad, Perla? Y que pueda ayudar a la infancia, que pueda ayudar a los niños que definitivamente van a ser el futuro del mañana. Así Queremos hijos que ayuden, queremos hijos que sean de bendición para los demás. Así es. O queremos personas que el día de mañana con las acciones, con los temores, con los traumas, puedan llegar a afectar a otras personas. Marcan la vida de todos. Marcan la vida de todos. Así es que los esperamos la próxima semana, amigos y amigas. Continúa este programa. Vamos a hablar de la discriminación, el maltrato en los grandes, en los adultos, en la autoestima, cómo podemos salir de esto y qué podemos contribuir para los demás. Los esperamos desde lo profundo, aquí desde lo profundo del corazón. Les mandamos muchas bendiciones y gracias por seguirnos. Compartan. Gracias por acompañarnos en este viaje desde lo profundo. Si lo que escuchaste hoy resonó contigo, compártelo con alguien que también necesita escucharlo. Síguenos, suscríbete y mantente cerca, porque lo más profundo apenas comienza. Hasta la próxima.